Vamos a hablar de el mejor TDA de todos. El TDA más importante. Un segundo, apago la luz acá. Más o menos ahí está. Sí. Vamos a hablar de... O sea, veníamos hablando por ahora de TDAs. Vimos, bueno, vectores, pilas, colas, listas de distinto tipo, hashes, árboles, heaps, con, no sé, con una implementación que se ve más linda, una implementación que se hace más fácil. Ok, bien. Ahora vamos a hablar del TDA más importante de todos. Como podemos decir, olvídense del resto. Mentira. Pero además el hash es muy rápido, es muy bueno, y además el hash lo necesitamos. Pero vamos a ver cómo este TDA va a ser la posta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un grafo? Un grafo está constituido por dos cosas. Primero, vértices, ¿sí? Que son entidades de lo que sea que yo esté modelando, porque este TDA va a ser muy genérico, ¿sí? Entonces, yo voy a tener, voy a subir esto para que se vea. Ahí está. Perdonen, eso. ¿Qué son? Los grafos son vértices, es un conjunto de vértices, que son las entidades del problema que yo esté modelando. Y después son aristas, que es cómo se relacionan estas entidades, ¿sí? De a pares, si es que están relacionadas. Eso es un grafo. Y con eso podemos dar por terminado todo. No es broma, o sea, esa es la definición prácticamente de un grafo con algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora en serio algunos ejemplos, ¿sí? Este sería, por ejemplo, un grafo. Que lo que dice es que, por ejemplo, el vértice A, la entidad A, como queramos decir, en algoritmos 2, en general trato de ser muy específico, decir la palabra vértice para que no confundan vértice con nodo. Pero si van a la bibliografía, es muy normal que les digan nodo también, porque esto es una estructura enlazada, si se lo quiere, si bien no necesariamente se implementa así, ¿sí? Eso es importante. Pero a nivel dibujito, nodo, vértice parece medio lo mismo. Yo voy a tratar de decir siempre vértice, por lo menos acá. En otras materias digo nodo, vértice y me da todo lo mismo, porque ya asumo que no se confunden, ¿sí? Entonces tenemos vértice A se relaciona con el vértice B, se relaciona con el vértice D, se relaciona con el vértice C, pero no se relaciona con el vértice E, ¿sí? No hay ninguna flechita directa, ¿sí? No hay ninguna liñita, ¿sí? El vértice D se relaciona con el E, con el A también, ¿sí? Con el F, ¿sí? O sea, se ve del dibujito, ¿sí? Y después tenemos otra forma también, que podría ser, por ejemplo, acá donde tenemos una flecha que tiene una dirección. Entonces, el 0 se relaciona con el 2, pero el 2 no se relaciona con el 0, en este caso. El 1 se relaciona consigo mismo, que eso podría llegar a pasar. Acá tenemos que el 1 se relaciona con el 5 y el 5 también con el 1. ¿Sí? Porque tenemos el ida y vuelta. El 5 se relaciona con el 6, el 1 con el 3, el 1 con el 4, etc. ¿Sí? Entonces vemos que, por ejemplo, el 2 no se relaciona con nadie. Al mismo tiempo vemos que nadie se relaciona con el 0. ¿Sí? De vuelta, uno va a decir, ¿qué es esto? Con esta estructura podemos modelar muchísimas cosas. Sí. O sea, nadie está apuntando dentro del grafo. Nosotros tendríamos una relación al grafo. Esto va a estar guardado en alguna estructura y qué sé yo, y nosotros vamos a tener una referencia al grafo. Sí, o sea, es verdad eso, pero esto no está en el aire, o sea, ahora después vamos a ver cómo lo implementamos. Entonces, otro grafo acá. Este grafo lo vamos a ver dentro de un par de clases. Es el mejor grafo de todos, guárdenselo, o sea, dentro de 3 clases lo vamos a ver y va a ser como wow. Entonces, puta madre, siempre cagándome los memes esto. Pero bueno, sí, el chiste es... porque Tevez en el 2018 dijo cambiaría todos mis títulos por esta Libertadores. O sea, esto es autobullying, ¿eh? Si me lo preguntaste sabiendo la respuesta, sos un hijo de puta, pero te banco. Sí, obviamente puse esto en 2019, cuando tenía como que estamos un poco lejos en el tiempo. Tengo que actualizar algunos memes. Ya fui actualizando algunos donde directamente fui preguntando a gente, che, ¿vos entendés este meme? No, listo, chao. No, aposta. Algunos memes eran muy de la pandemia y es como, bueno, no, ya está, bueno. Entonces, el chiste, a ver, ¿qué pasa? Vieron que
Los árboles son estructuras enlazadas. Al heap lo podemos implementar si quisiéramos, si no tenemos respeto por nosotros mismos, podemos implementarlo como un árbol. La pila es muy fácil implementarlo de forma enlazada, más allá de que ustedes no lo hicieron, no era algo difícil. La cola le hicieron enlazada, la lista enlazada es lista enlazada, o sea, sacando el vector porque por definición no es una estructura enlazada. Pero todos esos podrían ser casos particulares de esto. ¿Sí? Por ejemplo, pensémoslo en un árbol. Un árbol es simplemente, tenemos la raíz que es un vértice que se relaciona con otros dos, ¿sí? Y que este se puede relacionar con uno, con dos, etc. ¿Sí? Eso es un grafo donde tendríamos las flechitas, ¿sí? Eso sería un ejemplo, ¿sí? Después todo lo demás también sería medio lo mismo. Obviamente no es, un árbol binario de búsqueda no es solamente eso, que quede claro, porque tenemos esa relación de orden, tenemos que izquierdo y derecho los distinguimos, pero a nivel como a más alto nivel tratamos de verlo así, ¿sí? Entonces, para mostrar el nivel de lo que puede modelar un grafo, llega incluso a todo lo anterior. Básicamente es algo en sí el hash y tiene una razón de ser eso, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen los grafos? Y por grafo en realidad la parte más importante son las aristas, esas relaciones. ¿Por qué? Porque el vértice es un vértice, no hay mucha propiedad que puede tener el vértice, salvo guardar algún dato extra, pero no es lo importante, ¿sí? Entonces, lo que va a importar mucho es cómo son esas aristas, esas relaciones. Entonces, el grafo puede ser dirigido o no dirigido. ¿Qué significa? Si es dirigido, significa que la flechita tiene un sentido, que es el segundo grafo que vimos, ¿sí? O sea, la flechita va hacia algún lado. Si es no dirigido, significa que no tiene sentido y por ende la relación es bidireccional. Es decir, si A se relaciona con B, B se relaciona con A. En un dirigido puede pasar o no, ¿sí? Pesado o no pesado significa si las aristas tienen alguna ponderación. Es decir, en estos casos anteriores no había nada, pero podrían tener un numerito asociado que signifique algo. Si suena que estoy diciendo muy ambiguo es porque estoy hablando del grafo como una cosa genérica. Después vamos a dar muchos ejemplos para decir, bueno, pesado o no pesado, qué sería el peso, etc. ¿Sí? Donde también puede ser información adicional, lo que nosotros quisiéramos que tenga el grafo como información extra en las aristas, ¿sí? Después que sea simple o compuesto, las dos características principales son estas dos. Ahora menciono esta. Simple significa que para cada par de vértices solamente puede haber como mucho una arista. Es decir, de A a B solamente puede existir una arista. Puede existir, en el caso de grafo dirigido puede existir la contraria, pero porque son dos aristas diferentes, ¿sí? En el grafo no dirigido son la misma arista y no existen. Si el grafo es simple, básicamente si yo tengo A con B, no tengo una sola relación así. En un grafo compuesto podría tener más de una, ¿sí? En Algoritmos 2 no trabajamos nunca con grafos compuestos y en la realidad es muy difícil trabajar con grafos compuestos, es muy raro. Solamente pasó una vez que un TP tenía un poco más de sentido hacerlo como un grafo compuesto, pero en realidad Y en otra de la materia tiene más sentido pensar en un grafo compuesto porque es más fácil, no tenemos que considerar, bueno, si esta arista ya existe, no la Bueno, es un tema más teórico. Pero a los bifes en general no se usa mucho grafo compuesto, se usa más en la teoría. Sí. No, significa que entre cada par de vértices pudieran haber más aristas. O sea, de A a B puede haber muchas aristas, como muchas flechitas que van para allá. De A a B. A y B siendo vértices, ¿sí? De vuelta. Esto no es que el grafo sea compuesto, porque el origen y el destino son diferentes, ¿sí? Si acá yo tuviera, por ejemplo, una arista que vaya de 3 a 1, no es compuesto. Ahora, si hay otra arista que vaya de 1 a 3, compuesto. Si hay otra arista que vaya de D a F, compuesto. Eso es la diferencia entre simple y compuesto. En general siempre trabajamos con grafos simples, ¿sí? Y después se admite bucles. Básicamente, esto acá. Se admite que un vértice se relacione consigo mismo. En general no cambia mucho la situación de que existan estos bucles, salvo en situaciones muy particulares, ¿sí? Entonces, y en general, todo esto de si es dirigido o no dirigido, simple, compuesto, pesado, no pesado, admite bucles, todo eso va a tener que ver con qué es lo que estoy modelando, ¿sí? Yo para esta situación voy a necesitar tal cosa, yo para esta situación necesito tal otra. Entonces vamos a hablar un poquito con solamente esto, ¿sí? O sea, con solamente estas definiciones, estas
pocas definiciones, ¿sí? Y sí. No dirigido es que las aristas no tienen sentido, o sea que es bidireccional. Por ejemplo acá. O sea, siempre que A se relaciona con B, si A se relaciona con B, B se relaciona con A. O sea, o no se relacionan o se relacionan de ambos lados. Entonces, solamente con esta, sí. Pesado o no pesado es básicamente, a ver, si no es pesado, eso es lo que vimos antes, las aristas es simplemente A se relaciona con B, fin. Eso es lo único que hay. Si es pesado significa que puede haber alguna ponderación, por ejemplo, pongámosle supongamos que nuestros vértices son puntos en la ciudad de Buenos Aires y las aristas son, bueno, puedo llegar de este punto a este punto. Y, por ejemplo, puede ser que esta ponderación sea el tiempo que me lleva a ir desde este punto a este otro punto. Puede ser el tiempo. Puede ser más información, no tiene que ser solamente un número. En general va a ser simplemente un número, pero puede haber más todavía. En algunos casos podría haber tal vez 3 números porque hay 3 cosas diferentes que considerar, no sé, por decir un ejemplo, ¿sí? Pero en general, más que nada, cuando estemos ahora en clase, como mucho va a haber un número y ya está, porque siempre para la utilidad que nosotros querramos ese número, vamos a transformar esa información en un número, de alguna manera. Sí. Sí. O sea, básicamente tiene un peso. Las aristas tienen un peso. Entonces, solamente con esto, ya hay un montón de teoría, primero matemática, y después computacional, porque esto nació primero en la matemática, no en la computación. O sea, todo lo que es teoría de grafos lo inventó Euler. Cuando de repente, o sea, si uno conoce el problema de los puentes de Euler, es básicamente pues, che, ¿puedo ir desde acá pasando por todos los puentes de Königsberg, donde sea que quede? ¿Puedo pasar por todos los puentes y volver al punto inicial? No era necesario volver al punto. ¿Era necesario? Sí, era necesario volver al punto inicial. Sin repetir, pasando por todos los puentes, pero sin repetir ninguno de los puentes, ¿sí? Y volviendo al punto inicial. A eso se le llama ciclo de Euler. Y es un problema de computación que se resuelve relativamente sencillo. También está el camino, y también se han demostrado cosas. Incluso el cuatrimestre pasado en ETP pedimos algo con eso, es un algoritmo relativamente sencillo. Sí. No, o sea, Euler se encontró con este problema y dijo, bueno, voy a formalizar todo esto. ¡Pum! Grafos. Porque así era la gente antes, ¿no? O sea, no existía internet y había que hacer algo. Ahora tenemos memes de gatitos. Yo creo que estamos mejor hoy, pero qué sé yo. Especialmente porque ellos ya hicieron el trabajo fuerte, ¿no? Entonces, después acá tenemos fórmulas de Euler, después tenemos el camino de Euler, tenemos el criterio de Bellman, que son cosas que relacionadas con la cantidad de pares que pueden haber de caminos acá. Después tenemos un algoritmo eficiente para clustering. Clustering es un problema de machine learning, cómo se puede aplicar al procesamiento del lenguaje natural usando grafos. Después, cómo podemos encontrar pequeñas comunidades en algunos grafos de unas determinadas características. Después, si de repente tenemos un caso de un grafo en el que todos están conectados con todos, pero al mismo tiempo tenemos otro subconjunto y cosas por el estilo. Bueno, si queremos encontrar comunidades, o sea, si escucharon alguna vez la palabra comunidad en el contexto de redes sociales, dentro de un grafo que, por ejemplo, tiene que ver con un club de karate y de repente queremos predecir, che, este club se va a partir al medio porque en realidad acá hay 2 facciones y eso pasó. Bueno, hay algoritmos que lo permiten hacer. Encontrar, bueno, que en las redes sociales, por ejemplo, se cumple una ley de potencias en la distribución de los grados bueno, en cosas de autovalores y autovectores en las matrices que están relacionadas con grafos. Sí, hay matrices. Más cosas que, no sé, ya empecé a copiar y poner cosas. Por ejemplo, encontrar comunidades pequeñas, por ejemplo, en grafos muy pequeños. Por ejemplo, en casos de recetas de comidas. Esto fue hecho por un profesor de la facultad. Bueno, ahora ya no está más en la facultad, pero bueno, es un profesor que en ese momento estaba en la facultad. Bueno, y muchas cosas. O sea, hay un montón de matemática. Acá no nos vamos a enfocar demasiado en la matemática, vamos a ver algunas formalidades, algunas cosas las dejamos para teoría de algoritmos, pero hay mucho acá para dando vueltas. Y por eso el modelo es muy genérico y por eso permite modelar muchísimas cosas.
No es simplemente un TDA que bueno, existe. Es un TDA que permite hacer mucho, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas aplicaciones para que se quede un poquito más claro. A ver, redes sociales. Las usan todos los días. No me venga alguien, no, yo hoy no, las pelotas, la abrieron. Incluso me animo a decir en los últimos 10 minutos. Y la clase empezó hace 15. Incluso me auto-spoileé porque en realidad tendría que haberlo dejado así. Decir, chicos, ustedes ven un grafo en algún lado y que en general siempre dicen Facebook, Twitter, Instagram. O sea, a medida que van pasando los años, es como empezamos por Facebook. Ahora Facebook no se les ocurre y con suerte mencionan Twitter, Instagram a veces. A uno me va a empezar a tirar TikTok y yo ya me voy a quedar muy afuera. Es como, bueno, yo me quedo acá. Acá yo me bajo el barco. Cualquier red social que piensen, cualquiera, incluyendo app de citas, ¿vale? No voy a hacer publicidad a nadie. Todas son grafos por debajo, si lo piensan. ¿Sí? Supongamos, Facebook, ¿es un grafo dirigido o no dirigido? Tienen que pensar a ver qué mierda era Facebook. No es por mensaje, cómo se relacionan los... O sea, tenía que aceptar y la relación queda bidireccional. Entonces el grafo es no dirigido. ¿Es pesado o no es pesado? ¿Pesado o no pesado? Juéguensela un poco. O sea, no hay ningún error en decir pesado o no pesado. Incluso les puedo decir... No. O sea, si no aceptó, la relación no existe. Depende. No, o sea, más allá de lo mal que suena eso, pero voy a hacer paréntesis. La respuesta es, cualquiera de las dos respuestas es correcta porque depende de lo que estoy modelando. Alguien puede decir, yo nada más estoy modelando la situación de que están relacionados. Y puede venir Mark Zuckerberg y decir, che, no, pará, también tengo que si son mejores amigos o están casados, o no sé, ese tipo de cosas que en algún momento agregaron que nadie usa, pero bueno, existen. Entonces depende de ese tipo de cosas. Por ejemplo, Twitter. ¿Dirigido o no dirigido? ¿Cuáles serían las dos opciones? ¿Cuáles serían las dos opciones? No, es dirigido. Vos, o sea, en Twitter, vos seguís a una persona y esa persona no tiene por qué seguirte a vos. Entonces, así nomás, el grafo es dirigido, ¿sí? Y voy a poner un asterisco porque es cierto, depende de lo que estés modelando. Y ahora voy a explicar por qué. El grafo sería dirigido, ok, y pesado o no pesado también podría ser algo medio parecido. A priori podemos decir no pesado, ¿sí? Ahora después menciono lo del asterisco, pero... Si vos haces un tweet, la que te sigue puede aparecerle antes o después del algoritmo que te. Está bien, pero ahí hay algoritmos de por sí, también hay... O sea, vamos a hablar un poquito de cómo funcionan esos algoritmos muy levemente, porque usan cosas con grafos a veces y a veces con otras cosas. Pero eso ya va aparte. Como por ahora hablemos nada más de cómo se vinculan. Instagram. Todavía estamos en la misma página, así que Instagram. ¿Dirigido o no dirigido? También dirigido, ¿no? O sea, yo puedo ser una persona y esa persona puede decirme, ok, sí quiero más seguidores, pero no te voy a seguir. Ahora, ¿pesado o no pesado? Sí, pesado. ¿Por qué? No hablemos de los algoritmos, después cómo funcionan y te muestran un post de eso es aparte, eso usa la información del grafo, pero va después. ¿Sí? Puede ser no pesado o puede ser pesado porque también tenemos mejores amigos, esas cosas. O sea, de vuelta, depende un poquito qué es lo que estoy haciendo, es pesado o no pesado, dependiendo en el mundo en que estoy moviéndome. Por ejemplo, antes decíamos, bueno, Twitter puede ser dirigido o no dirigido, depende de lo que estoy modelando, es cierto, a priori. Así rápido, yo quiero implementar mi Twitter, el grafo de Twitter es dirigido, ok, pero a veces, para ciertas cosas, si yo estoy haciendo un análisis de datos, me puede convenir, sí, porque grafos también sirven para analizar datos, me puede convenir modelarlo como si fuera no dirigido, o sea, una arista es tal que, o yo te sigo a vos o vos me seguís a mí. Ya con eso ya establezco una arista no dirigida, ¿sí? No nos vamos a meter demasiado en el tema de por qué se haría eso o lo otro, porque acá nos vamos a enfocar mucho en el TDA per se.
Vamos a aplicar algoritmos sobre el TDA, vamos a hacer cosas por el estilo. Para cosas de análisis, después lo menciono. Entonces, una red de actores. Por ejemplo, podremos tener una red, o sea, un grafo, básicamente donde los vértices sean actores y se vinculen, por ejemplo, si actuaron en una película juntos. ¿Sí? Ya una vez escucharon el número de Bacon, bueno, parte de este grafo. ¿Sí? El número de Bacon. Es a qué distancia estoy yo de... O sea, si creamos este grafo, ¿a qué distancia estoy yo de Kevin Bacon? Básicamente. Después vamos a hablar de temas de distancias y cosas por el estilo en grafos. ¿Sí? Después, secuencias de estado en un juego. En un juego, a ver, algo que sucede con los grafos es que el grafo es tan piola que puede no estar y aún así estar. Y me dicen, ¿qué estás hablando, Martín? ¿Ya estás en un estado astral? A veces hay un grafo implícito. Que yo no necesito escribir, estoy escribiendo un grafo para que haya un grafo. Si ustedes van y juegan un juego donde un personaje de repente está corriendo, de corriendo pasa a estar quieto, de quieto pasa a saltar, y de saltar pasa, no sé, a estar muerto, no sé, o cosas por el estilo. Hay un grafo que representa los estados, es un grafo dirigido que representa de este estado puedo pasar a estos otros. ¿Sí? Eso es un grafo de estados. ¿Sí? Y existe. Y no necesariamente uno tiene que ir y escribir, acá tengo un grafo. Simplemente escribe eso e implícitamente hay un grafo. Sistemas de recomendación, por ejemplo, incluso podríamos plantear, yo tengo usuarios, los usuarios se podrían relacionar entre sí en función de, por ejemplo, usuarios de Netflix. Los usuarios puedo crear un grafo en el que tengo usuarios, los vértices son usuarios, y que se relacionan entre sí si les gusta, o vieron, o lo que fuere, la misma película, por ejemplo. O serie, lo que fuere. ¿Sí? Por lo menos una, o por lo menos 5, como quieran ustedes. Esa sería una definición. Otra definición podría ser, yo tengo vértices, que son los usuarios, y vértices, que son las películas, ¿sí? Y yo voy a relacionar usuarios con películas, ¿sí? O sea, entonces ningún par de usuarios se va a relacionar entre sí directo, y ningún par de películas se va a relacionar así directo, pero voy a tener aristas de usuarios a películas. Y eso se usa para algunos algoritmos de recomendación y también para detectar, por ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre puedo tener eso, yo puedo decir, este usuario tiene una relación positiva o negativa con tal producto o tal vendedor, como querramos decirlo, ¿sí? Podemos tener algoritmos que detecten si un usuario está haciendo mala leche, básicamente. O sea, que detecte, che, este usuario está mintiendo. O sea, este es un troll que está mintiendo, o está tirando los números, o dice, no, sí, este es genial y en realidad es una mierda, o este es una mierda y en realidad es genial, lo que fuera. ¿Sí? Y hay algoritmos que se basan en, bueno, a ver, vamos a creer que la gran mayoría de la gente no se está comportando así, entonces, bueno, hay algoritmos que lo detectan. Internet. Si nosotros modelamos las páginas de Internet como vértices, o sea, tenemos páginas que son los vértices, y si una página tiene un link a otro, ponemos una arista. Grafo dirigido, ¿sí? Bueno, esto podemos decir, más o menos les parece razonable lo que estoy diciendo. Más allá de después qué hacemos con eso. Bueno, eso hasta los años 90 y pico a nadie se le ocurrió. Y de repente vinieron dos tipos y dijeron, estaban ahí en Stanford, estaban escribiendo una tesis de grado, y dijeron, o de doctorado, no sé, no me acuerdo. Sé que era una tesis, y de repente dijeron, che, ¿y si Internet es un grafo? Y a partir de ahí se llenaron de guita. Son Sergey Brin y Larry Page, que crearon el algoritmo PageRank, que fue el primer algoritmo de recomendación, recomendación no, pero bueno, pongámosle de recomendación de Google. No es un algoritmo de recomendación, es un algoritmo para detectar cuáles son los vértices más importantes en un grafo. Eso es otro tema que vamos a empezar a charlar mínimamente. Como para que vean, esto da plata. Mapa de la ciudad para transporte en general. ¿Sí? O sea, el ejemplo que hemos dado antes, yo tengo una ciudad donde tengo, no sé, por ejemplo, las esquinas son mis vértices. ¿Sí? Y puedo tener una arista puedo ir de este punto a este punto, o algo con colectivo, lo que fuera. Fíjense que el mismo concepto son distintos grafos en función de lo que estoy modelando, porque no es lo mismo ese mismo grafo, por más que los puntos pongámosle que sean los mismos. No es lo mismo si estoy pensando, estoy en auto, ¿sí? Si estoy en colectivo, o quiero moverme en colectivo, o si voy a ir caminando.
Eso es algo que en algún momento los de Google dijeron, che, nos estamos comiendo la parte, o sea, está bien, es verdad, nos estamos dando cuenta que un ser humano puede caminar por la calle, pero también no nos olvidamos de que un ser humano puede cruzar una plaza. Hubo un momento en el que agregaron esa funcionalidad y era como, che, Google, no me hagas rodear la plaza si puedo cruzarla. O sea, lo hicieron después, ¿sí? Bueno, mapa de la ciudad en general, estructuras enlazadas que vimos hasta ahora, análisis estático de código del corrector automático. El análisis estático, lo que hacemos nosotros es, a partir de lo que es el árbol de abstracto de sintaxis de Go, que es algo que van a ver eventualmente si cursan en la materia de compiladores, etc., nosotros obtenemos todos como los nombrecitos de funciones y cómo obtenemos que esta función llama a esta otra. Yo a partir de eso creo un grafo dirigido de esta función llama a esta otra. Aparte nos quedamos con los tipos de datos para ver que si están exportando algo que no deberían exportar, pero eso va aparte. Entonces ya con eso establecemos un grafo dirigido. Entonces yo después me puedo fijar, che, ¿cuál es la distancia entre desapilar y está vacía? Si la distancia es, pongámosle, infinita, o sea, no se relacionan, es como, che, no estás reutilizando está vacía. Es así como funciona. Si de repente no encuentro un vértice en común entre el cual pertenece obtener, borrar y guardar del hash, tiene una relación a ese vértice, significa estás repitiendo código en el hash. Entre otras cosas, no es lo único que hacemos, pero para que se den cuenta que también funciona para esto. Más aplicaciones, esto no tiene... me olvidé de ponerle todos los mapas en un juego también, y podemos incluso, si queremos agregar una inteligencia artificial, entre comillas, que se dé cuenta, che, esta es la forma más rápida para ir desde este punto a cagar a tiros al usuario y que se frustre, bueno, se puede. El modelo de representación de Lewis que todos amamos en química, si no lo recuerdan porque ustedes no cursaron química en la facultad y el CBC quedó tan atrás, tengo que borrar este ejemplo así, nos olvidamos de tiempos pasados. Representaciones de cambios de monedas, por ejemplo, pasar de peso a dólar, bueno, eso no se puede, ¿no? Porque no se puede, pero vamos de dólar a yen, de yen a yuan, etc. ¿Existiría alguna forma para que si yo empiezo con dólares y hago tantos cambios de moneda, termino teniendo más plata que antes? Bueno, eso es un problema que se puede resolver con grafos. Y lo vamos a ver. Una red de citación de papers, que sería, bueno, este paper cita este otro, etcétera, y bueno, se puede plantear esa misma red. Bueno, el sistema de asociación de productos y clientes, lo que había dicho de Netflix, por ejemplo. El recolector de basura. El recolector de basura, los lenguajes de programación que tienen recolector de basura, literalmente tiene un grafo con las referencias y se fijan, bueno, este objeto, no digo objeto como de programación orientada a objeto, me refiero, este bicho tiene una referencia a este otro bicho, y etcétera, y hay alguien que tiene referencia en el stack a esto. Ok, esto no lo libero. En algún momento, cuando eso se pierde, el recolector de basura aplica un algoritmo que vamos a ver dentro de 4 clases, que va a decir en qué orden tiene que liberar las cosas y que sea correcto, para no romper todo, porque si no, puede romper todo. ¿Sí? Ahí puse el laburo de muchas personas porque, bueno, en un momento empecé a mencionar el laburo de tal, y empecé a poner ejemplos y se me iba mucho de las manos. Yo en mi trabajo también uso grafos. Hay grafos en un montón de lugares en el código que son distintos grafos que hacen todas cosas diferentes. Entre algunas cosas, por ejemplo, también determinan, bueno, en qué orden debería ser correcto inicializar todas estas cosas. Eso es una. Si tengo que conseguir tal cosa, bueno, si no lo encuentro acá, ¿a dónde puedo ir? Después, análisis de datos, ahí tengo un link, lo voy a mencionar acá. Después, más ejemplos de aplicaciones. Por ejemplo, una red de transporte público. Acá tenemos un subte, no el nuestro, porque el nuestro es un chiste. Este es, por ejemplo, el subte de Tokio o el de Nueva York. Creo que es el de Tokio, ¿sí? Como que uno lo ve y dice, che, esto parece que está pensado y todo, no como el nuestro. Red de aeropuertos. O sea, que haya un vuelo que conecte este par de aeropuertos, ¿sí? Análisis de datos, por ejemplo, en 2018, cuando empezó a haber todo el tema de la movilización por el tema del aborto seguro, legal y gratuito, bueno, si lo conocen, el gato y la caja, hicieron todo un análisis de cómo
cómo podían separar a los partidos políticos según a quién tuiteaban o a quién seguían, cómo tuiteaban, cuál era su postura respecto al aborto en función de lo que publicaban ellos, no en función de suposiciones, ¿sí? Y hicieron relaciones en función de eso. Si quieren cualquier cosa, está acá el link. Cosas por el estilo. El análisis está bastante piola. En casos, si conocen NumPy o teanos de Machine Learning, son librerías de lenguaje simbólico que sirven para hacer cosas de cálculo numérico. Y Machine Learning, bueno, cómo trabajan para aplicar cosas sin tener que aplicarlas todo el tiempo y hacer optimizaciones en cálculo numérico y ese tipo de cosas, usan grafos por debajo, ¿sí? Para entender Dark, por ejemplo, si alguien quiere decir, che, pará, entonces ¿quién era el padre de quién y no sé qué? Que uno en general, para los que no vieron Dark, hay un árbol genealógico en general empieza arriba y termina abajo. Bueno, este grafo tiene ciclos, o sea, lo uso de ejemplo para introducir el concepto de ciclos. Es básicamente cuando puedo encontrar un camino que empieza en un vértice y termina en el mismo vértice. Eso en un árbol genealógico no debería pasar, pero en Dark pasa y mucho. En Game of Thrones no pasa, no más porque no hay viaje en el tiempo, porque si no, seguro que lo harían y no les daría asco. Bueno, como este es el problema, es como que el ejemplo está bueno, pero me va a empezar a quedar viejo. Sintaxis del lenguaje de programación, bueno, lo que les mencioné del árbol de sintaxis abstracto es otro grafo más. Esto es algo que van a ver, o bueno, asumo que todos acá van a terminar pasándose al plan nuevo, o si no van a terminar haciendo la materia de compiladores de alguna forma. Bueno, nada, ahí se menciona bastante esto. Trabajos profesionales también, por ejemplo, hubo un grupo que para las elecciones de 2019 hicieron todo un análisis en tiempo real de cosas relacionadas con Twitter, y bueno, hubo muchas cosas. Y Autochivo para teoría de algoritmos 2, que no sé si ustedes van a llegar a cursarla, pero es una materia de redes sociales, no las aplicaciones, sino el concepto de redes sociales, que es mucho más amplio, funciona para mercados y muchas otras cosas más. Bueno, ahí es básicamente grafos durante 4 meses, y aplicaciones y algoritmos y cosas, y análisis de datos usando grafos. Así que nada, les menciono que esto existe. Sí, nada. Va a haber una materia lectiva al respecto de los temas, porque yo me apropié de teoría de algoritmos 2, no tiene esos temas. Yo dije, necesito una materia que ya exista, que no se dé hace años, para poder dar estos temas que yo tengo ganas, y agarré teoría de algoritmos 2. En el plan nuevo va a existir una materia con esos temas. Hay una discusión un poco más fuerte, porque yo la di de una forma muy práctica y el docente que la quiere dar solo teoría. Y es como, estamos en ingeniería, no sé, qué sé yo. Entonces digo, bueno, cuando la des vos, da la teórica. Cuando yo la doy práctica y listo, que cada uno haga lo que tenga ganas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de qué operaciones tiene el grafo, porque hasta acá todo muy lindo, pero este TDA no hace nada por ahora, ¿sí? Entonces, por ahora, quedémonos con un segundito. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, pongo el crear, el destruir ya lo podría borrar a estas alturas de la vida. El destruir era especialmente cuando damos las cosas en C, porque todo lo que se crea se destruye. Acá nos olvidamos que existe y ya está. Ojo con eso, porque no siempre es lo mejor. Vamos a poder agregar y sacar vértices, agregar y sacar aristas. Suena más o menos lógico. Ver si dos vértices están unidos. Y podemos, si el grafo es pesado, podríamos decir, bueno, ver el peso que hay entre esa unión. Si el grafo no es pesado, no tiene sentido. Ver si existe un vértice con un determinado identificador, pongámosle. Obtener todos los vértices, tal vez, de alguna manera, no importa el formato. Obtener todos los adyacentes a un vértice, esta es probablemente la primitiva más importante, ¿sí? Porque está bien, agregar y sacar vértices, ok, los agregamos y sacamos, pero después para hacer cosas, la primitiva más importante va a ser siempre esta. Y poder iterar sobre los vértices en cualquier sentido, o sea, sin seguir las flechitas de ninguna forma. Simplemente yo quiero hacer, por ejemplo, como en Python, for v in grafo. Listo. Y que me dice, no sé, sin ningún orden aparente, toma, acá tenés vértices. Ver todos los vértices. Es simplemente, yo itero sobre los vértices y el grafo me dice, toma, acá tenés uno, no sé, o tenemos un iterador externo, no sé, no importa.
Sí. No vamos a seguir las flechas. No, sin flechas. Por ahora, la clase que viene hablamos de cómo hacemos para seguir las flechas. Por ahora no seguimos las flechas, simplemente... ¿Cómo se le dice que tenías todos en una estructura interna? Esto va a estar en alguna estructura interna que ahora empezamos a hablar, pero puede ser, no importa, de alguna manera. Lo que importa es, si yo tengo esto, por ejemplo, que me diga, no sé, ¿cómo se llaman estos? Acá ya tenemos Doris, después de Doris vamos a El Origen, después vamos a Hannah, de Hannah vamos a Charlotte, de Charlotte vamos a... ¿cómo miércoles se llama acá? Peter, de Peter vamos a Bernd, ¿sí? Después vamos a Bartosz. Sí. Podemos ir a cualquier lado, ¿eh? Eso es lo que digo. Es útil a veces no tener que andar prestando atención a, bueno, quién sigue a quién, etc. Perdón. Entonces, y después de obtener un vértice al azar, esto no es muy importante. Incluso la voy a borrar eventualmente. Pero a veces para algunas aplicaciones queremos un vértice al azar. Como dame alguno, no me importa cuál. Entonces, vamos ahora a empezar a hablar de cómo se implementa esto y qué consecuencias tiene la implementación tal con la complejidad de estas primitivas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de 4, donde la segunda es la menos importante, pero se las mencionamos porque sirve para una cosa en particular. Primero vamos a hablar de la implementación visual. Se imaginarán que, o sea, este es un ejemplo, este es otro ejemplo, ¿sí? Se imaginarán que yo no le puedo dar a la computadora un JPG y que me digas, no, sí, acá tengo 5 nodos y te lo guardo en memoria como un JPG y te lo voy entendiendo. Así no va a funcionar, ¿sí? ¿Para qué sirve la visual y por qué la estoy mencionando? Porque si bien es cierto que a nivel computacional no la vamos a usar directo, pero el grafo modela muchas cosas y sirve para mostrar información. Entonces, en función, la representación visual es muy usada para mostrar resultados. Por ejemplo, acá quiero mostrar en una red de comercio cuáles son los países más importantes, los pongo en tamaño, pongo en colores para decir, bueno, acá hay una comunidad de comercios y cosas por el estilo, ¿sí? No, es otra cosa, ¿sí? No importa, pero... No, para el usuario final. O para el programador, incluso que está haciendo un análisis de algo y quiere entender qué está pasando. De vuelta, los grafos sirven para hacer análisis de datos y para eso los tengo que poder ver. O sea, también sirven los números duros, pero a veces necesito, mostrame para tener una idea más clara de qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces la visual sirve, no va a ser en lo que nosotros nos vamos a abocar, pero sepan que esto se usa mucho. No hay que desligar y deslegitimar la importancia de lo visual, ¿sí? En materias más adelante van a usar mucho más de esto, en todo lo que tiene que ver con análisis de datos directamente. Entonces vamos a la primera, que se llama matriz de incidencia. ¿Por qué es la primera? Porque es la más inútil, entonces la puedo descartar rápido, ¿sí? Espero que quede más o menos claro cómo va a ser. Voy a tener una matriz que voy a tener en cada fila una de las aristas. Si voy a poner un poquito más abajo esto, sí. Tengo la matriz. ¿Sí? Entonces, por cada fila tengo cada una de las aristas, por cada columna, cada vértice, ¿sí? Entonces pongo, ahora que el grafo es no pesado y no dirigido, etcétera, voy a poner un 1, ¿sí? En donde si esta arista comunica A y B, voy a poner unos en A y B y 0 en todo el resto. Lo mismo para cada uno. Damos A2, A y C, A, C y todo el resto en 0. Por ejemplo, A7, A con D, 1, 0, 0, 1, 0, 0. E y F, bueno, no se comunican. Entonces vamos a E con D, por ejemplo, la A5, 0, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? ¿Alguien nota algún problema de esta matriz? Tiene demasiados ceros. Incluso, supongamos que tuviéramos muchos vértices. ¿Cuántos unos habrían en cada fila? No, 2, literalmente 2. 2 nada más. Porque, o sea, cada fila es en qué puntos me une de cada arista. Es una cagada esto, ¿sí? Ok.
No hay mucha más vuelta. Incluso les voy a mostrar ahora cómo sería en el caso de... Vamos a ver dos grafos. Uno no dirigido, no pesado, y después uno dirigido, pesado. O sea, las otras dos combinaciones llénenlas ustedes en la cabeza, donde lo que podemos hacer, no es la única forma, pero lo que podemos hacer es, en esta matriz, tenemos A con B de peso 3, entonces yo digo, sale de A con peso 3, entra a B con peso 3, entonces le pongo negativo, ¿sí?, A y positivo a B, ¿sí? O sea, negativo del que sale, positivo del que entra. Alguien podría decir, Martín, ¿y qué pasa si tengo pesos negativos? Bueno, ahí tendríamos que poder considerar eso en la matriz y ponerle más información, que no sea solamente una matriz de números, ¿sí? Como nunca vamos a implementarlo de esta forma, simplemente quedémonos con los positivos y ya está, ¿sí? Entonces, evidente, acá sigue teniendo el mismo problema. Cada fila va a tener dos números distintos de 0 y todo el resto 0. Hay algoritmos que permiten guardar en memoria matrices dispersas de forma un poco más eficiente. Esto es una matriz dispersa. Bueno, hay algoritmos que lo permiten, pero de todas formas es un poco más lento que otras cosas que podemos llegar a hacer, ¿sí? Entonces nos vamos a hacer las siguientes preguntas. De vuelta, ¿sí? Acá tenemos la A3, nos une a B con E de peso 5, entonces A3 sale de B con, le ponemos menos 5, entra a E, le ponemos peso 5, ¿sí? Entonces, ¿cuánto cuesta esto en espacio? Filas por columnas. ¿Y cuántas filas hay y cuántas columnas hay? Bien. Cantidad de vértices por cantidad de aristas. Alguien dijo cuadrado. Alguien dice, sí. ¿Sí? O sea, E por B o E cuadrado por B cuadrado, o cómo me estás diciendo. O sea, no, porque fíjate que si acá tengo muchas aristas, esto... Sí, ¿cuántas aristas pueden haber como mucho? O sea, en el peor de los casos. Para cada vértice, n-1. Y en un grafo por lo menos dirigido. Sí. O sea, la cantidad, si lo queremos ver, la cantidad máxima que puedo agarrar... Un grafo, voy a hacerlo primero para un grafo dirigido, es más fácil. Este puede tener a n-1 vértices, aristas. Y este también. Y este también, y este también, y este también. Entonces, en total, voy a tener n veces n-1. En total, el máximo de aristas que puedo llegar a tener es n por n-1. O sea, una cantidad cuadrática de vértices, de aristas, ¿sí? Cuadrático en torno a la cantidad de vértices. En uno no dirigido, tal vez no es tan obvio, especialmente para alguien que no haya cursado prueba y haya visto algo sobre conteo. Pero básicamente este tiene... Acá tenemos otros 5 vértices. Este tiene 5 opciones. A este le quedan 4, a este le quedan 3, a este 2, a este 1, etc. ¿Sí? Porque digo, a este tiene 5 aristas. Ok, llenamos con 5 aristas. A B ya le pusimos la arista con A. Entonces a esa ya no la contamos más. Entonces lo que hacemos es, bueno, a todas las demás. Y a todas las demás. Bueno, si eso es hacer 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Si recuerdan, es muy parecido a cuando decíamos en selección cuánto me cuesta. Y al principio, en un arreglo de 5, hacer el algoritmo de selección me cuesta 5, después más 4, después más 3, después más 2, etc. Y recuerdan que eso da cuadrático. Esto da cuadrático. En particular es n por n-1 dividido 2, es lo mismo que de n cosas tomar de a 2. Porque es literalmente, para cada cosa las tomo de a 2. Lo importante es, ya sea dirigido o no dirigido, la cantidad máxima de aristas que hay está relacionada con el cuadrado de la cantidad de vértices. Entonces, la complejidad podemos decir, como bien decíamos por acá, o de B, la cantidad de vértices por la cantidad de aristas. Y podríamos decir, bueno, y además la cantidad de aristas está acotada por la cantidad al cuadrado. Entonces nos puede quedar o de la cantidad de vértices al cubo. Bueno, no vamos a trabajar así. ¿Por qué? Si bien es cierto que la cantidad de aristas está acotada por la cantidad de vértices, hay una relación, no es cierto que la cantidad de aristas sea esa cantidad. Incluso es un caso extremadamente particular ese. Ya sé que uno me puede decir, pero Martín, siempre con notación O vemos el peor caso. Es cierto, pero acá estamos hablando de dos variables independientes. O sea, son dos variables. La cantidad de vértices y la cantidad de aristas
Si bien la cantidad de vértices le da un tope a la cantidad de aristas, no significa que directamente sea ese tope. Son dos variables que crecen potencialmente de forma independiente. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con dos variables a partir de ahora. Todo lo que tenga que ver con grafos, olvídense de decir tanto n, porque va a decir n, voy a tener que decirles n qué es. Entonces vamos a tener, en este caso, voy a decir v por la cantidad de vértices, e por la cantidad de aristas. Y uno va a decir, Martín, estás hablando mal. En inglés es edge. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo buscan en cualquier lado, va a aparecer la cantidad de aristas con la letra E. Entonces yo se los voy a decir con la letra E. Si en algún momento ustedes lo escriben con la letra A, está todo bien, aclaren nada más lo que es. Si lo ven en la práctica, está todo bien que sea con la letra A. Creo que ya nunca lo pusimos más con la letra A, pero nada, cantidad de aristas, ¿sí? Entonces, efectivamente, ¿cuánto cuesta esto en espacio? O de B por E. ¿Sí? Lo convencimos eso de, porque es literalmente cuánto ocupa esta matriz. Es cantidad de aristas E por la cantidad de columnas B. O de B por E. O de E por B, como quieran. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ok, esto ocupa un montón, porque potencialmente podría llegar a ser cúbico o algo parecido a algo cúbico, ¿sí? Entonces es una cagada. Pero bueno, ¿cuánto me cuesta agregar un vértice? ¿Sí? Yo ahora lo voy a tirar un poquito así, medio... Después lo van a repasar de vuelta en la práctica. Esta es una de las cosas que decidimos no darles bola, porque ya sé que algunas veces nos dicen, che, repitieron esto en la teoría y en la práctica. Esto lo hacemos adrede, porque yo lo paso rápido y es como, esto necesitamos asentarlo. O sea, nosotros le damos como vuelta de rosca a cosas para hacerlos más prácticos, más ejercicios, etc. Y esto decimos que no, porque queremos discutir de las complejidades. Salvo para la matriz de incidencia, que no le damos mucha bola. Agregar un vértice implica agregar una columna. Y esto implica rehacer la matriz, básicamente. Y eso es O de B por E. En potencial caso uno puede decir, bueno, te guardaste más espacio. Guardarte más espacio en algo que ya ocupa tanto, es como, bueno, ok. Pero bueno, potencialmente podría llegar a ser simplemente poner los ceros o lo que fuera y no sería tan grave. Pero sigue siendo medio una cagada. Agregar una arista es agregar una fila. Y eventualmente puede terminar siendo, ¿sí? O sea, supongamos que es simplemente agregar la fila y es O de B. Pongámosle en el mejor caso, que la redimensión funciona todo bien y no hay problema. Tengo que llenar acá, por ejemplo, agrego una arista de C a D, tengo que poner 0, 0, 1, 0, 1, con aún menos 1, no importa, ¿sí? 0. Eso de B. Ver si dos vértices son adyacentes. Esta es la parte importante. ¿Cómo hago para ver en esto si dos vértices son adyacentes? O sea, yo les doy esta matriz y les digo, olvídense este dibujo. Decime si B y D son adyacentes. Bien, o sea, tengo que ir todas las filas. Lo que puedo hacer es clavarme en las columnas. Sí, voy a hacerlo con este. Me clavo en las columnas. Quiero ver si A y F son adyacentes. O voy a hacer D y E. Voy a ver si D y E son adyacentes. Me clavo en la columna de D, me clavo en la columna de E. ¿Sí? ¿Cómo es que hago para saber cuál es D y cuál es E? Pongámosle que tengo una función de hashing que me dice que el D es la... O supónganse que los vértices son del 0 al n-1. No le vamos a dar demasiada pelota a eso. ¿Sí? Podemos tener una función de hashing, o podemos tener un hash que me diga, che, la letra D es el índice 3. Ok. Entonces, clavo acá, y tengo que iterar. Hasta que encuentre que tenga un 1 y un 1, por ejemplo, o algo distinto de 0 en ambos lados, lo que fuera. ¿Sí? En un grafo dirigido me voy a tener que fijar que en un caso sea negativo y otro positivo exactamente. ¿Sí? ¿Se entendió lo que tengo que hacer? Tengo que clavarme acá y acá. E ir iterando. Itero hasta que llego acá y digo 1 y 1. ¿Listo? Porque acá esta no me sirve. Esta sí. ¿Sí? Entonces, ahí digo sí. ¿Cuánto me cuesta eso entonces? Esto cuesta la cantidad de aristas. No depende de la cantidad de vértices porque yo me clavo en estas dos columnas. Entonces, ya sea si el grafo tiene 50 o 100.000 vértices, no afecta, pero la cantidad de aristas sí. Lo tengo que iterarlas. En el peor de los casos, la arista ni siquiera está. Entonces, esto es O de E. ¿Sí? Qué feo.
obtener todos los adyacentes a un vértice también es ODE. Porque yo quiero obtener todos los adyacentes al A. Tengo que venirme acá, a la A, ¿sí? Y tengo que ir bajando diciendo, bueno, donde haya un 1 en A, bueno, busquemos a todos los demás. ¿Sí? Y este se conecta con este se conecta con este, y este se conecta con este. Se nota que acá por lo menos tenemos un ODE, ¿sí? Es una cagada. ODE, ¿cómo? Por B, no. Sí, pero en el... Sería más fácil decir es O de B más C. Ahora después vamos a entrar más en detalle con estas cosas, pero por ahora quedémonos por ahí. ¿Sí? Ok. Esta es una implementación de mierda que no se implementa nunca, y no deberían nunca, o sea, no hay ningún caso en el que esto tenga sentido. Pero ¿para qué tiene sentido esta implementación? Para lo siguiente, esta es una implementación muy piola para guardar un grafo en disco, en un archivo. No así, no con una matriz. Porque es muy razonable decir, bueno, mira, estos son mis vértices. Y después te tiro las aristas. Pongámosle, tengo 10 vértices, se llaman así, tengo 50 aristas. Ok, y te empiezo a nombrar. A con B de peso 3, A con C de peso 5, etc. Y te las empiezo a nombrar. Eso es literalmente una matriz de incidencia, pero sin los ceros de más. Simplemente te digo quién está conectado con quién, te estoy dando las aristas, literalmente, arista por arista. Es muy útil para tenerlo guardado en un archivo para después levantar un grafo. Y es muy probable que nosotros después en el TP3 les demos algo así, de esta onda. ¿Sí? Para que sepan. Y para una cuestión de completitud, para que sepan, esto existe. Sería medio feo directamente ni siquiera mencionarlo. Probablemente en la práctica ni lo mencionan. ¿Sí? Ok. Vamos a una que de verdad sirve. Matriz de adyacencia. Ahora vamos a tener filas vértices, columnas vértices. Y vamos a tener la fila C, columna D, me dice si C se relaciona con D. En ese sentido, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, A con B tenemos A con B. Y B con A. Sería como una promesa de los navíos. ¿La batalla naval? A mí, sí, o sea, como lo de sí, pero lo que dice esto es una relación. Eso sería válido para cualquier matriz. ¿Cómo? Sí, también podría ser. Vas desde acá hasta allá, sí. ¿Alguien nota algo en esta matriz? Es simétrica. Eso siempre va a pasar si el grafo es no dirigido. En particular, además, también va a pasar que la diagonal va a ser ceros siempre y cuando no hayan bucles. Los autovalores y autovectores de una matriz así también sucede que son reales. O sea, pasan cosas muy, muy bellas en esta matriz. No, si no es no dirigido, el grafo, la matriz de adyacencia es sí o sí simétrica. Porque si B se relaciona con A se relaciona con B. Entonces están las dos siempre. Y si no se relacionan también vale. Entonces sí o sí es simétrica. Si el grafo es no dirigido. Si el grafo es dirigido, no necesariamente. Entonces, sí, después pasan cosas con autovalores y autovectores que no vamos a ver acá, pero sepan que existen. Son cosas interesantes. Y obviamente si la matriz, acá se hace un poco más sencillo. Si yo tengo un grafo dirigido, pongámosle pesado, de vuelta simplemente para dar directamente, como si en el otro extremo. Acá tenemos A con B de peso 3, B no se relaciona con A, entonces acá va un 0. ¿Sí? Acá justo aparece, me dicen, uy, mirá, la diagonal acá quedó todo en 0 de acá para abajo, pero es una casualidad por cómo justo el grafo, No le busquen alguna relación. Si hubiese puesto una arista de D a A, ya no lo tendría.
O sea, se entiende cómo está planteada la matriz en sí, ¿no? Ahora discutimos cómo operamos, pero, por ejemplo, B con D, entonces B con D, peso 1, ¿sí? ¿Cómo sabe la dirección? ¿Cómo? ¿Cómo sabe la dirección? Suponete, primero, podemos llamar a estos en vez de A, B, C y D, los puedo llamar 0, 1, 2, 3, 4. Segundo, también puedo tener una función, puedo tener un hash que me lo traduzca, si quisiéramos. O sea, no nos enrostremos mucho en esto porque esto de acá y esto de acá no existe al final. O sea, esta parte de la matriz y esta parte de la matriz no existe. Nosotros lo ponemos para más fácil leerlo, pero lo que existe es esto de acá. Ahí voy con un segundo. O sea, lo que existe son lo que tienen números. Sí. En un grafo dirigido, ¿podría pasar que tenga, por ejemplo, una lista de B a A con otro peso? Sí. Acá, si tuviéramos una lista de B a A con peso 7, acá tendrías un 7 en vez de un 0. Y con eso ya está. Ahora, como la matriz no es, o sea, como el grafo es no dirigido, no necesariamente es simétrico. Perdón, como el grafo es dirigido, no necesariamente esto es simétrico. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuánto me cuesta esto en espacio? O de B cuadrado, sí, porque tiene B filas, B columnas, no hay mucha más vuelta. Acá vemos que también hay varios ceros. Como, bueno, ocupa un toque de espacio esto. ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice? Medio una cagada, porque tengo que agregar una fila y una columna. ¿Sí? O sea, va a ser O de B, porque mínimamente tengo que poner estos ceros acá y estos ceros acá. ¿Sí? Redimensión mediante bien hecha, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Sí. Ok. Agregar una arista, ¿cuánto me cuesta? O de 1. ¿Sí? O de 1, porque si yo tengo... agregame esa arista de 7. ¿Sí? De B a A. Bueno, vamos acá. Y le ponemos un 7. ¿Sí? En las diapos de la práctica tienen directamente una tablita que les dice esto cuesta tanto, esto cuesta tanto. Obviamente lo van discutiendo, pero... Ver si dos vértices son adyacentes, ¿cuánto me cuesta? O de 1, porque es simplemente ir a la celda. Si me dicen, che, D y A son adyacentes, vamos a esta. A y F son adyacentes. Y me fijo, a ver, A con F, 0. En un grafo dirigido tiene más sentido. B con A, B y A son adyacentes. No. B no. O sea, yo cuando digo B con A es en ese sentido. Y acá, no. Si yo digo A con B, sí. Importante que, por el grafo dirigido tiene un sentido. Es básicamente, no sé, en Twitter. Yo te sigo a vos me seguís a mí. Esa es la pregunta. Ver si dos vértices... eso ya lo dijimos. Obtener los adyacentes a un vértice. Tengo que iterar, quiero todos los adyacentes a B, tengo que ir a la fila de B e ir por todos los vértices y donde haya algo distinto de 0, adentro. Tengo que iterar por todas las columnas, me queda otra. Entonces, si por ejemplo estoy acá, quiero ver todos los adyacentes a C. 0, 0, 0, 0, 0, 0, E. Todos los adyacentes a E, que fíjense que no tiene ninguno. 0, 0, 0, 0, 0. Tengo que ir por todos. ¿Sí? Fíjense esto. Si vemos la fila de A, ¿cuántos unos ven? ¿Cuántas aristas salen? De A. 3. Columna. 3. Obviamente porque la matriz es simétrica, ¿no? Vemos la fila de A. ¿Cuántas aristas hay distintos de 0? Una. ¿Cuántas aristas salen de A? Una. ¿Cuántas aristas, cuántos valores distintos de 0 hay acá, en esta columna? 0. ¿Cuántas aristas entran acá? 0. Entonces yo viendo la matriz puedo saber lo que se llaman grados de entrada, grados de salida. Grado de entrada es cuántas aristas entran a un vértice. Grado de salida es cuántas aristas salen de un vértice. Entonces, la fila me dice cuántos salen, la columna me dice cuántos entran.
Obviamente en un grafo que es no dirigido no hablamos de grado de entrada y grado de salida porque son lo mismo, porque todas las aristas que entran salen también. En un grafo no dirigido decimos grado. ¿Sí? Exactamente. Bueno, en Instagram miren que tienen seguidores y seguidos, también, lo mismo. Nunca usé mucho Twitter, esa es la verdad, por eso así que no sé cómo aparece. Ok. Obtener los adyacentes a un vértice es de tiempo lineal en la cantidad de vértices. Ok. Vamos a hablar de listas de adyacencia. Me olvidé de que para esto dibujo. ¿Cuánto tiempo tenemos? No tengo mucho tiempo, así que lo voy a dibujar en el pizarrón. Pues si no me insta... Necesito que tampoco quiero perder el proyector, lo necesito para después. Perdonen. ¿Está? Sí, recuperamos. Bien, volvimos. Ok. Lista de adyacencia. Voy a tener una lista. Dale, no tengo. Voy a tener una lista. ¿Dónde? Voy a copiar ahí. A, D, E, F, C y B. Ok. Y acá voy a tener más listitas. A va a tener A, B, C y D. D va a tener A, E y F. E va a tener A, B y D. F va a tener a D. C va a tener A y B. Y B va a tener A, C y E. Voy a desordenarlo un poco para que no parezca que lo puse ordenado. Ok, acá no hay ninguna clase de orden ni nada por el estilo. Esto es una lista de adyacencia. Básicamente tengo una lista que tiene listas. ¿Sí? Acá tengo, parecido, si quieren, una primera, todo visto muy desde arriba como un hash abierto, pongámosle si quieren. ¿Sí? No es lo mismo, pero tengo mi clavecita, lo que guardo, y aparte tengo una listita con los adyacentes. Eso es básicamente la lista de adyacencia. Nada muy complejo. ¿Cuánto me cuesta en espacio? Esta es una pregunta muy mala leche. ¿Cuánto me cuesta en espacio? La cantidad de vértices me cuesta. ¿Esto cuánto me cuesta? O de B, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta esto de acá? Ok, tenemos O de E sub A. Y esto es lo mismo para todos. Si yo sumo todo esto, ¿cuánto me da? Esto es O de E, la cantidad de aristas totales, por 2. Porque cada arista aparece 2 veces. ¿Sí? Esto es lo mismo, por supuesto, O de E. ¿Sí? ¿Ya? Esto ocupa O de B más E. El 2 aparece si el grafo es no dirigido. Si es dirigido, no va a haber un 2. Es directamente. Que por supuesto da lo mismo si aparece o no aparece. Complejidad, chau el 2. ¿Sí? Así que esto me ocupa en espacio O de B más E. Evidentemente es mucho mejor que O de B cuadrado, que es el caso de la matriz de adyacencia. Uno me dice, bueno, si el grafo es muy denso, ese O de E se va a terminar pareciendo mucho más parecido a B cuadrado, que es lo mismo que decir que la matriz de adyacencia es como si fuera muy densa. Y acá pongo G y H porque sí, bueno, creo que quedó de una vez que me preguntaron algo. Agregar un vértice. Podríamos decir O de 1 si lo metemos al final. Si queremos chequear si ya existe, bueno, O de B por recorrer esta estructura. ¿Sí? Agregar una arista, ¿cuánto me cuesta?
No podemos despreciarlo así nomás, ¿eh? No, tampoco. ODE significa que este vértice tiene todas las aristas, y eso no es cierto. Primero tenemos que encontrar el vértice en cuestión. Si yo quiero poner la arista de A a F, primero tengo que encontrar la lista de A. Bueno, justo es la primera, pero pongámosle que quiero poner de, no sé, te digo, haremos una lista de F a C. Tengo que primero buscar. Ok, lo encontré. Esto me ha costado de B. Y después, si quiero, por ejemplo, buscar si ya existe esa arista para no volverla a agregar, esta lista, como muchos otros O de B, nunca va a ser más grande, porque nunca la arista, este vértice, como mucho, va a tener B aristas, B-1. ¿Sí? Entonces, esto es O de B. Sí, esta es la implementación así nomás. Agregar una arista. Entonces ya vemos, agregar un vértice O de B, agregar una arista O de B. Evidentemente es como, bueno, es un poco peor que la matriz, es más lento. Ocupan menos espacio. Ver si dos vértices son adyacentes. Tengo que buscar, ¿sí? Y después recorrer. O de B. Y ver todos los adyacentes de un vértice. Tengo que buscar. Y después copiarme esta lista si queremos. Parecido. E incluso vamos a llegar a esa conclusión, ¿sí? Obtener los adyacentes de un vértice, bueno, es O de B también, ¿sí? Sí. Si fuera dirigido, esta operatoria es la misma. No. Yo quiero ver todos los adyacentes a un vértice, busco ese vértice y veo a quiénes apunta. Si quiero ver si dos vértices son adyacentes, pero yo lo busco en ese orden. Quiero ver si F es adyacente, tiene como adyacente a D. No, las que entran no. No. La definición, este tiene como adyacente a tal, es porque este tiene flechita a este. ¿Sí? Ok. Entonces, ya vemos que esto ocupa menos espacio, pero tarda un poco más. Entonces, vamos a hacer un merge. Porque ya vimos que hay una estructura de datos que dice, que lo puedo hacer más rápido. ¿Sí? Es como, vamos a mergear la matriz de adyacencia con la lista de adyacencia. Vamos a obtener lo mejor de ambos mundos, que es ocupar menos espacio y además ser más rápido. Vamos a perder algo en el medio que a ustedes no les va a importar una mierda. Eso es lo bueno, pero es algo que voy a mencionar. Yo tengo que las listas de adyacencias, ese es el nombre general, en general se lo plantea así como listas. No se lo implementa como listas de listas porque tardan un montón. O vectores de vectores o lo que fuere. ¿Sí? O sea, el nombre es listas de adyacencia. Pero se puede implementar, en general no lo vamos a ver con lista de adyacencia, pero sí se puede implementar como diccionario de listas. O sea, esta parte es un diccionario, cuyos datos son listas. O sea, en el dato tendríamos, en la clave sería el vértice y datos serían las listas. ¿Sí? Esa sería una implementación. ¿Sí? O también podríamos tener diccionario de diccionarios. O sea, que los datos también sean diccionarios. ¿Por qué? Obviamente esto, ya la parte de buscar acá es O de 1, pero después si quiero ver si tal vértice y tal otro son adyacentes, bueno, obviamente es más fácil buscar después de vuelta en otro diccionario. O sea, si quiero ver si F tiene como adyacente A, aplico directamente en este diccionario, F me devuelve un diccionario, ¿sí? Me fijo, en este segundo diccionario está A, ¿sí? Y eso es todo de 1, todo constante. Agregar una arista, constante. Agregar un vértice, constante. Todo constante. ¿Cuánto ocupan en espacio? O de B más C también. Porque si bien es verdad que el hash tiene lugares de más, es proporcional a la cantidad de elementos que tiene. ¿Sí? Porque siempre mantenemos ese factor de carga a raya. ¿Sí? Entonces, esto es O de B más C. Ocupa más espacio que esta implementación, pero a nivel complejidad es O de B más C. ¿Sí? Es un poco más en términos absolutos, pero en lo que es la relación es esa. Es lineal en la cantidad de vértices, es lineal en la cantidad de aristas. Eso también es importante. Entonces tiene todas las ventajas. ¿Cuál es la desventaja que se pierde acá un poco? La matriz de adyacencia tiene propiedades que acá nos estamos perdiendo por completo. Es como, chao, desapareció. ¿Sí? Acá no lo tenemos porque no tenemos la matriz. ¿Sí? Calcúlenle un autovector a esto.
Obviamente no es algo que vemos en esta materia, pero sepan que eso se pierde, que en otras materias puede llegar a ser útil y por eso la matriz de adyacencia sigue existiendo. No es, listo, la tiramos a la mierda porque hay diccionarios. Seguro, a ver, el TP, ustedes muy seguramente si lo quieren implementar con matriz de adyacencia, lo van a poder hacer. Y no hay gran problema. ¿Sí? En general recomendamos más esto. ¿Sí? Nada más, considérenlo. Bueno, en espacio tiene todas las ventajas de antes. ¿Sí? Para cerrar, así no... Sí, estamos bien. Vamos a ver algunas pequeñas definiciones. Sí. Acá tenés vértice y el dato va a ser la información de sus adyacentes. Entonces, acá tendrías un subdiccionario cuya clave va a ser cada uno de sus adyacentes. Y como dato, bueno, podés poner el peso, si querés, o la información extra, lo que fuera. No es que acá en esta versión no podrías poner el peso, porque acá en esta lista podés poner B, así como en el hash abierto, en la lista, ustedes guardan un struct, bueno, acá también podría ser, es lo mismo. Sí, podrían tener, o sea, guardar un struct que tenga dos cosas. Eso no es una limitación, solamente que ya si ahora lo tengo estructurado como un diccionario, le pongo como el dato, el peso y ya está. ¿Sí? Entonces, algunas de estas cosas ya las fui mencionando, otras cosas las menciono ahora. Grado es esto de cuántas aristas entran o salen de un grafo no dirigido, y si el grafo es dirigido, es el grado de entrada es la cantidad de aristas que entran a un vértice, y el grado de salida es cuántos salen a un vértice. ¿Sí? Después, camino es simplemente un recorrido que yo hago en el grafo, siguiendo obviamente las adyacencias. ¿Sí? O sea, por ejemplo, de A a D, de D a E, de A B, de B a A, de A a C, de C a A, de A a C a D. ¿Sí? Eso es un camino. Un camino simple es un camino, pero que no repite vértices. ¿Sí? En general siempre se trabaja con caminos simples. Un ciclo es un camino simple en el cual termino en un vértice que puede volver al primero, básicamente. Simplemente podemos cerrar el ciclo y quedarnos ahí dando vueltas, si quisiéramos. ¿Sí? Y como detalle, en parágrafo, lo que vamos a decir es que use por lo menos dos aristas diferentes. ¿Por qué? Porque si no, en un grafo dirigido es como que me pongas esa restricción es lo de menos. Porque obvio que necesito dos aristas diferentes para tener un ciclo. Pero en un grafo no dirigido, si no pongo esa restricción, puedo decir que esto es un ciclo. Porque puedo ir de A a B y de B a A. Y no me sirve, porque eso no tiene sentido como definición. Entonces vamos a decir, por lo menos que sean aristas diferentes. O sea, acá tenemos un ciclo. ¿Sí? A, B, C forman un ciclo. ¿Sí? A, B, E, D y A, y A de vuelta forman un ciclo. ¿Cómo? A va a B. Pero poner que va a B. O sea, nadie va a B, no vas a llegar. Si empezaste en A, no vas a llegar. O sea, lo vamos a ver la clase que viene. ¿Vamos? No. Lo cual no está mal en la definición de este grafo. Todo depende. Lo vamos a ver la clase que viene, cómo recorremos esta estructura. Y evidentemente, si yo te digo, empezar a recorrer desde A no se llega a B. O sea, perdón, en este caso se llega. Pero empezamos a recorrer desde B. Desde acá no se llega a A. No hay forma. Entonces tiene sentido que si yo te digo empezamos. A ver. Es medio difícil pensarlo en cómo nos movemos nosotros porque siempre podemos ir y volver de cualquier lado, ¿no? Especialmente si caminamos y si vamos en auto. Pero supónganse que, no sé, le cierro todas las formas para volver en auto de alguna forma. Y bueno, vas a poder ir solamente en un sentido. ¿Cómo hago para llegar al otro lado? No llego. Esa es la idea. Componente conexa. Ahora sí, esto me va a servir. En un grafo no dirigido, esto no sirve para grafo dirigido. Una componente conexa es básicamente el conjunto de vértices que se conectan todos contra todos. Esto de acá es una componente conexa.
Y esto acá es otra componente conexa. Supongamos que todo este es el mismo grafo, ¿no? Acá tenemos todos estos vértices, se conectan todos entre sí y ninguno contra G y H. Y estos dos son otra componente. Es básicamente todos los que tienen flechitas entre sí, qué sé yo, y los que estén aparte, ¿sí? Eso es una componente conexa. En un grafo dirigido tenemos dos definiciones: débilmente conexo y fuertemente conexo. Débilmente conexo es, si yo le saco las direcciones, ¿cuáles serían mis componentes conexas? O sea, si yo esto lo trabajara con un grafo no dirigido, o sea, saquémosle el sentido de la flecha, bueno, ¿cuáles son mis componentes conexas? Bueno, todos estos en este caso, ¿sí? Supónganse que este pedacito acá fuera parte de este grafo y acá tuviéramos una arista de GH. Bueno, tendríamos dos componentes débilmente conexas. Son básicamente las porciones, es lo mismo, las porciones que tienen flechitas que las veo, que es como que hay conexiones. A nivel gráfico es más fácil de ver, ¿sí? Eso es débilmente conexo, es sacarle las direcciones y qué me queda de conexo. Y después tenemos fuertemente conexo, que es no le saques las flechitas, o sea, con estas direcciones, ¿cuáles son los conjuntos de vértices en los cuales estos se conectan contra todos los demás dentro de ese mismo conjunto? En este caso, para este grafo, los conjuntos son el vértice A por un lado, el vértice B por el otro, el vértice C por el otro, y así todos los vértices por separado, porque no existe tal que estoy en D y de D puedo ir a otro vértice que también pueda volver a E, ¿sí? Vamos a hablar más de eso en varias semanas más. Eso va a ser de las últimas cosas que veamos. Va a ser un algoritmo que vamos a ver cómo encontrar las componentes fuertemente conexas de un grafo dirigido. Y nada más. Acá tengo un ejercicio, pero no llegamos con el tiempo, así que lo vemos en la clase que viene. Que vamos a ver es, bueno, da un grafo, obtener todas las aristas. ¿Sí? Eso es, sí. Se entendió que es conexo, ¿no? O sea, que es sacarle las direcciones, o sea, ¿se da cuenta que las flechitas no están? O sea, sí está la arista, pero sacar el sentido. Y ahora decime, bueno, ¿cómo son las componentes conexas de este grafo no dirigido? Sí. En este caso va a ser todo esto. Pero fuertemente conexo, que es lo más equivalente a esto, ¿sí? Que el hecho de que lo veas como que hay flechas por todos lados acá, no significa que estén realmente todos conectados tal que unos vuelvan a otros. Esa es la diferencia. Sí. Así que bueno, después la clase que viene, o sea, hoy es viernes, el lunes no porque es parcialito, el viernes que viene es feriado, así que no. El lunes siguiente, nada, hacemos este ejemplo, esto simplemente para empezar, y después nos ponemos igual seguramente en la práctica ya del lunes van a ver algún ejemplo con esto. Sí, así que bueno, cortamos acá.